Calor. El calor se denota con la letra Q. Es la energía que se libera o se absorbe en las reacciones químicas como en los cambios físicos. Vamos a calcular ese calor con la ecuación SEMATA, donde el calor puede ser medido en la unidad de calorías o en la unidad de Joule. SCE representa el calor específico, que viene a ser un valor ya establecido para cada sustancia que vamos a trabajar. Por ejemplo, si tenemos agua, debemos de conocer el valor del calor específico. Si trabajamos con aceite, se debe de conocer el valor del calor específico. M viene a ser la masa, que puede ser expresada en gramos, dependiendo siempre de la unidad que se está trabajando el calor específico. Y ese triángulo de T representa la variación de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos agua y ese sistema se encuentra inicialmente a una temperatura de 25 y yo voy a incrementar la temperatura a 100, donde observo que hay una transferencia de calor. ¿Cuánto es esa transferencia de calor? Por eso calculamos con el famoso SEMATA. Entonces, esa variación de temperatura corresponde a la temperatura 2, que sería la temperatura final de 100, menos la temperatura inicial, temperatura 1, que en este caso sería 25. El calor también se puede calcular de manera directa con la capacidad calorífica por la variación de temperatura, ya que si observamos la fórmula aquí, el calor específico por la masa es lo que nosotros conocemos como capacidad calorífica. Veamos aquí un ejercicio donde vamos a aplicar lo que acabamos de aprender, ¿no? Nos dice lo siguiente. Las sales son comercializadas en la minería no metálica, por ejemplo, el perclorato de potasio. Es utilizado en pirotecnia y explosivo. Determina el calor en kilojoule. Es importante comprender en qué unidades nos están preguntando, ¿no? Nos están preguntando el calor en kilojoule. Requerido para elevar la temperatura de 50 gramos de perclorato de potasio de 20 a una temperatura de 80. Entonces, miren, tenemos de dato la masa de ese perclorato, ¿cierto? Que son 50 gramos. Tenemos la temperatura 1, que nos dice que es de 20 grados Celsius y que lo va a incrementar hasta una temperatura 2 de 80 grados Celsius, ¿no? Y nos piden el calor en las unidades de kilojoule. Entonces, ya nosotros sabemos cómo calcular ese calor, ¿no? Ahí está nuestra ecuación, el famoso SEMATA. Ahora entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. ¿Cuánto es el calor específico? Nos están dando aquí de dato. Mira el dato del calor específico de la sal. 0.20 calorías por gramos por grado Celsius. Entonces vamos a reemplazar. Calor es igual a masa. ¿Cuánto es la masa? Importante. Ya sabemos que esta variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? Y ahora sí reemplazamos. Masa, que sería 50 gramos. Aquí está lo que habíamos recopilado del dato. Calor específico, 0.20 calorías por gramos por grado Celsius. Y temperatura final, que sería la temperatura 2, porque esa es la temperatura a la que tenemos que llevar, 80 menos temperatura inicial, que es 20. Calculamos ese calor. Si nosotros observamos las unidades, gramos con gramos se cancela.
y Celsius con Celsius se cancela. Entonces voy a tener el calor en las unidades de calorías, 600 calorías. Pero recuerda que tú quieres ese calor en kilojoule. Para eso nos dan de dato y nos dicen que una caloría es 4,18 joule. Entonces, voy a copiar mi dato de mi resultado de 600 calorías y vamos a convertirlo a joule. Calorías arriba, entonces abajo debe de ir calorías, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo aquí como dato. Debo colocar entonces aquí calorías abajo y arriba lo que tengo, que es lo que quiero, joule. Y para eso me sirve ese dato. Una caloría equivale a 4,18 joule. Pero de aquí, como puedes ver, se cancela calorías con calorías y ya tengo ese valor en las unidades de joule. Pero nosotros no queremos en joule, queremos en kilojoule. Así que nuevamente copiamos ese resultado de 2508 joule. Ya lo estoy pasando a notación científica, ¿recuerdas? ¿No? Pasamos aquí 1, 2, 3. Entonces será 2,5 por 10 al cubo joule, ¿no? Solamente estoy expresando esto en notación científica. Y ahora lo que hacemos es convertirlo a kilojoule. Joule abajo, porque lo que quiero pasar es a kilojoule. Entonces coloco aquí abajo joule y aquí arriba kilojoule. ¿Cuánto vale el valor de kilo? El valor de kilo es 10 al cubo. Por eso coloco su valor de kilogramo aquí abajo, 10 al cubo. Y listo, jóvenes. Aquí ya lo único que tendríamos que hacer es operar. Chau joule, y tengo mi resultado en unidades de kilojoule. Y así es como se determinaría el valor del calor, ¿no? Para un incremento de 20 a 80 grados Celsius para 50 gramos de esa sal. No te olvides seguirme para poder ver nuestros próximos videos.